Dale, Hola, hola. ¿Me escuchan? dale, de una. Bueno, estamos comenzando. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Marielena Saluda, soy integrante de ATAC Argentina y del CDTM AINA y estamos presentando el cuarto ciclo de conferencias vinculadas a la situación sociopolítica y económica de América Latina y el Caribe. Hoy vamos a abordar la problemática de Argentina. No sé si alcanzaron a ver algunas imágenes, algunas fotografías que daban cuenta de la situación. Había algunas imágenes que daban sobre extractivismo, sobre la extrema pobreza y desigualdad, en fin, sobre el actual modelo productivo, sobre nuestra dependencia de las instituciones financieras internacionales, sobre todo del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, entonces nosotros hemos dividido este ciclo y la temática sobre Argentina en varias partes. En, en una primera instancia vamos a tener con nosotros a dos referentas de movimientos sociales con una trayectoria sobre todo de lucha, de solidaridad, de compromiso. Ellas nos van a contar y a partir de ese momento, bueno, después de las presentaciones de las dos compañeras de movimientos sociales, vamos a continuar con la parte del análisis de coyuntura de Argentina, de la crisis de endeudamiento, del rol del Fondo Monetario, de la democracia vetada, de por qué le pusimos democracia vetada y también de las alternativas. Voy a presentar a nuestra primer ponente de hoy, que es María Carla Rodríguez, que es investigadora independiente del CONICET, del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, Universidad de Buenos Aires, que desde 1991 es una activista e impulsora del movimiento de ocupantes e inquilinos, del MOI, que es un movimiento abocado al fomento de políticas de producción autogestionaria del hábitat en Argentina. Nos va a contar todo, pero continúo agregando algo más. Nos va a comentar también que desde el 2016 viene impulsando una ley nacional de producción autogestionada del hábitat, con experiencias pilotos en distintos lugares. Por ejemplo, en Rosario, desde donde yo les estoy hablando, hay una experiencia, en Santa Fe también. Integra también el grupo coordinador, esto es muy importante, de la Escuela Latinoamericana de Hábitat Popular, de la CELVIT, que es la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular, del Grupo Latinoamericano de Producción Social de Hábitat Internacional, del equipo pedagógico de la Escuela de Autogestión del colectivo Hábitat Popular. Ya nombré 3 o 4 veces la palabra popular, que es clave. Es socióloga, es doctora en ciencias sociales, bueno, es profesora titular. Bueno, actualmente forma parte también de la Red Latinoamericana de Investigaciones sobre Teoría Urbana, de la Red Iberoamericana en Políticas, Conflictos y Movimientos Urbanos, y del Grupo de Trabajo de Ciudades Latinoamericanas en el Nuevo Milenio de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Bueno, un currículum, como verán, muy sólido, muy importante. Eh, y ha publicado 18 libros, Carla, una barbaridad. Tal vez puedas contarnos hoy de algunos de estos libros y numerosos artículos en revistas especializadas también sobre hábitat, transformaciones urbanas y territoriales recientes, políticas públicas, y siempre ha remarcado en su trabajo la importancia del quehacer colectivo, del quehacer popular. Eso es lo que al menos yo rescato con mucha fuerza. Y desde estas disciplinas
que vienen hace años trabajándolas, se han abordado temas como el extractivismo. Nosotros incluso hablamos del extractivismo urbano, de la crisis ambiental, desde hace años, no es algo nuevo lo que a veces trabajamos. Tiene una antología muy interesante de Hilda Herzer. Bueno, todo esto con una mirada integral, que la verdad que es lo estratégico. Tal vez fue un poquito extenso, María Carla, corregime si hay algo más o si hay algo No, que no no, por dije o que favor. dije de más, y también agrego que somos integrantes de la corriente política de izquierda. Yo también, Carla también. Bueno, los ponentes que estamos hoy, somos todos integrantes de la corriente política de izquierda, de la cual por ahí puede referirse Julio. Así que le cedo la palabra a Carla con un inmenso cariño y respeto y admiración por su trabajo. Carla, es todo tuyo el micrófono. Bueno, María Elena, muchas gracias a vos y a todas las compañeras y compañeros del KDTM por poder compartir este ratito con ustedes y la presentación ha sido extensa por demás, me da un poco de vergüenza. Eh, bueno, el motivo de la invitación tiene que ver con compartirles una mirada de la coyuntura actual desde las características también de los movimientos del hábitat y la experiencia de mi organización en la construcción de la perspectiva y de la concepción autogestionaria en el campo del hábitat. Como vamos a hablar de Argentina, una primer cuestión que me parece sumamente importante es plantear una muy somera caracterización en lo que hace al campo del hábitat. Cuando yo digo hábitat, no estoy hablando ni de una política sectorial ni de un pedacito de la vida, porque en realidad lo que coloquialmente llamamos como la casa tiene que ver con una parte muy fundante de la experiencia vital de las personas, las familias y las familias que son parte de comunidades y sociedades, ¿no? Entonces una parte importante de la producción de la vida está muy marcada y del modo en que podemos articularnos con las relaciones del trabajo y el resto de la actividad por lo que pasa en esta actividad humana universal del habitar. Y en la Argentina, con los gobiernos de extrema derecha, con el gobierno de Javier Milei, dos cuestiones nos pasan, que muchos las deben saber, pero las tengo que plantear estructuralmente. Uno, la profundización de lo que es la criminalización, la persecución contra todas las formas de organización popular, ¿no? Y su estigmatización. Y en el campo del hábitat, además de la represión, además, bueno, de la persecución material y cultural contra todo lo que es colectivo, organizado y comunitario, detrás de este individualismo extremo, de esta bestialidad, de esta barbarie que impulsan. Paralelamente, en el campo de las políticas del hábitat, dentro de lo que es el ajuste general y la destrucción de las capacidades institucionales, se ensañaron especialmente con el hábitat. O sea, borraron del mapa la política habitacional nacional, borraron la existencia de un ministerio de hábitat que, aunque con muchas falencias, había sido su creación el producto de muchas décadas de lucha del movimiento popular. Entonces, suspendiendo la obra pública en vivienda y hábitat, anulando la institucionalidad, reprimiendo las formas organizadas, exacerban lo que es una dinámica Perdón, de... por favor, apagar la música, silenciar la música, por favor, que está saliendo. Perdón, Carla, suele ocurrir. Compa, por favor, ¿pueden ahí silenciar el estamos audio de la bien, música? ahí Porque si estamos no, no bien. te escuchamos. Yo creo que era mi culpa, creo que era culpa de las relaciones domésticas. Bueno, ahí estamos mejor. Sí, Perfecto, Bien. perfecto. Yo no Eh, escucho música. Genial, qué vergüenza.
Bien, entonces lo que decía es que fundamentalmente se ha destruido la institucionalidad, se ha obturado el presupuesto, se persiguen a las organizaciones, están un poco exacerbando una situación donde tenemos más de 6 millones de compatriotas en situaciones extremadas y diversas del déficit y sobre todo alentando esta cosa de la financiarización externa extrema, que en los barrios populares lo que hace es alentar la hipermercantilización, ¿no? O sea, aquel que tiene una pequeña, se exacerba el hecho de que se alquile todo, de que se lucre con todo y tratar de penetrar con eso en la idiosincrasia popular, es parte de la ofensiva del gobierno. Entonces, en este marco, nosotros decimos que una de las maneras que se expresa esta batalla o o esta resistencia contra la extrema derecha tiene que ver con una tensión entre el emprendedorismo y la autogestión. Ahora, antes de avanzar, también tengo que decir que en el campo del hábitat, lo que nos pasó en los últimos años tiene antecedentes que no pueden ser obviados en términos de falencias de los gobiernos progresistas. Nosotros, después de la crisis del 2001, asistimos a todo un desarrollo del diseño de la política del hábitat, de la política social en general, y de la cual las políticas del hábitat no estuvieron exentos, que tendieron a estatizar el rol de los movimientos y también a exacerbar formatos muy asistenciales. Entonces, hay también toda una serie de cuestiones que revisar. De hecho, nosotros venimos con décadas impulsando políticas de autogestión, trabajando con muchísimos sectores y expresiones del movimiento popular y durante todo el ciclo precedente no se ha logrado que ello hiciera verdadera encarnadura de masas, ¿no? Y una cuestión que también pasó es que a pesar de haber hecho en determinados momentos inversiones importantes como los programas federales, sobre el suelo se dejó avanzar la libre desregulación. Entonces el precio del suelo no dejó de subir y las condiciones de acceso al suelo, más que en el 2016 empieza a generarse una reforma importante que es la creación de la Secretaría de Integración Sociourbana, pero un poco la contrapartida de ese consenso es empezar a obturar la legitimidad histórica que han tenido las tomas de tierra frente a esta dinámica del mercado y de la exclusión y de las políticas de patas cortas. Entonces, la complejidad venía de antes y durante el gobierno de derecha se ha exacerbado. En mi movimiento, en el MOI, nosotros venimos trabajando aproximadamente desde los fines de los 80 en el contexto de la recuperación democrática, impulsando algunos ejes que tienen que ver, como les decía, con la concepción autogestionaria, nucleando 2 o 3 cuestiones que quiero remitirlas del modo más conciso posible. Por un lado, bueno, asumiendo el déficit estructural, el hecho de que en el contexto de recuperación democrática, sin recursos pero con tolerancia, los sectores populares ocuparon masivamente, no solo las periferias, sino también algo que sigue siendo un tema para mí fundamental pensando en el futuro, los inmuebles ociosos y desocupados en áreas centrales, en áreas servidas con acceso a infraestructura producida socialmente. Entonces, nosotros, ante esa realidad provocada digamos, no organizada desde un solo lugar, sino parte también favorecida por el contexto político, más específicamente desde algunos ámbitos de la universidad pública, y cátedras que se pudieron rearticular también en el contexto político democrático, retomamos la vieja consigna de Argentina del cordobazo, de la vinculación de obreros y estudiantes unidos adelante, del sector más combativo del sindicalismo, del gringo tosco, que tenían que ver con disputar el rol de la universidad pública y colocar los saberes profesionales técnicos específicos en un lugar, más modernamente diríamos, de encuentro de saberes, de coproducción de conocimientos, prácticas y propuestas de políticas transformadoras.
También lo latinoamericano fue fundamental, porque buscando organizarnos no como bomberos frente a la emergencia, sino construyendo propuestas para ganar el derecho a la ciudad, algunos sectores, y esto de trabajar en red y con amplitud fue fundamental. También nos encontramos con sectores de la iglesia comprometidos con el pueblo, los que habían resistido en las villas de la ciudad, los desalojos de la dictadura. A través de ellos pudimos conocer la experiencia del movimiento cooperativo uruguayo, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, no solo como movimiento social, sino en su interacción con el Estado. O sea, sosteniendo la existencia de un marco normativo que transfería recursos públicos para materializar un hábitat popular de calidad, ¿no? Que son las cooperativas de autogestión, de propiedad colectiva y de ayuda mutua. Eso en Uruguay viene rodando hace 50 años, afortunadamente todavía existe y da cuenta de una vitalidad del movimiento popular, y en aquellas épocas se gestó esta red latinoamericana encontrando movimientos grandes con organizaciones incipientes como era la nuestra, pero allí nosotros encontramos no algo para calcar, pero sí algo que nos inspiró acerca de cómo recrear condiciones. La autogestión significa entonces el manejo directo de los recursos, no solo de los recursos propios, sino dirigido hacia la transformación de la institucionalidad y hacia la administración directa de los recursos del Estado. La autogestión significa racionalizar y potenciar la histórica capacidad autoproductora de todas las familias del sector popular de Argentina y del continente, y en vez de ser individual familiar, colectivizarla, racionalizarla, planificarla y articularla con el trabajo cooperativo autogestionario. Esto es la relación entre la producción al costo a través de cooperativas de trabajo con el aporte de horas de ayuda mutua, la minga, pero planificada y racionalizada en el plan de trabajo, la cooperativa de vivienda y el rol de los profesionales para poder desarrollar la capacidad de administrar los recursos del Estado y de hacerlo con eficiencia. También peleamos en el correr del tiempo en la creación de herramientas normativas, como fue introducir la autogestión en la Constitución de la Ciudad en su artículo 31, y a través de mecanismos participativos y alianzas muy amplias lograr la sanción de la primera ley de autogestión de la Argentina, la ley 341. Con la ley 341 se compraron más de 120 terrenos en áreas centrales de la ciudad, y las organizaciones manejando el recurso directamente pudieron construir más de 1.350 viviendas. Por supuesto que en el contexto neoliberal esto es un antecedente que los adversarios meten debajo de la alfombra y que a veces hasta nosotros mismos nos cuesta dotarlo de la validez que tiene en el marco de la disputa del contexto neoliberal. En ese marco también es que desde el 2008, y siempre articulando con otras organizaciones, seguimos en una estrategia multinivel y también interactuando en el contexto latinoamericano. En el marco de la CELVIP o sea, nosotros insistimos con impulsar una ley nacional de autogestión, que aquí no hay tiempo para explayarse, pero que tiene esta idea de construir un sujeto activo, manejar el recurso del Estado de manera eficiente, redistribuirlo y resignificar el trabajo sin patrón alrededor de la experiencia integral del habitar, y con algo más que siempre dicen nuestros arquitectos, que es producir un hábitat bello, ¿no? La belleza que expresa que la gente pueda participar y plantear cómo es el hábitat y también los equipamientos y sus necesidades familiares y en comunidad, sin que una cosa niegue la otra. Entonces, estamos un poco en ese proceso intentando poner en valor el papel estratégico de la concepción autogestionaria del hábitat en general como modelo de sociedad, pero también aplicada al campo del hábitat, en la defensa del territorio, en la construcción de un poder comunal y como parte del hilo de recreación de una alternativa política que consideramos que hay que llevar adelante, de una renovación de la izquierda, de una ampliación del campo popular, y que de algún modo hay que coordinarnos continentalmente porque si no tampoco hay salida.
Esa sería mi intervención y agradezco mucho poder haber compartido la palabra con ustedes. Carla, muchísimas gracias. Te agradecemos nosotros desde el CADTM AINA y todos los que están escuchándote. Por suerte esto debe estar grabado porque fue... Mi nombre es Carmen, soy miembro del Movimiento Territorial Liberación Carlos Chile. Tenemos pertenencia histórica a la Central de Trabajadores, creo que desde sus orígenes. El MTL ha logrado ir desarrollando lo que nosotros denominamos la columna propia, pero así como en síntesis hemos construido este barrio donde estamos acá para 326 familias que no tenían hogares. Hemos construido en Castañar y Escalada 490 en un acuerdo con el gobierno de la ciudad y hemos ayudado a muchas cooperativas a terminar sus inmuebles. Después tenemos una textilera, más otros emprendimientos nacionales de textileras, un bachillerato popular donde muchas compañeras, compañeros y compañeros nuestros pueden terminar su secundario. Después está radio. La Radio Sur es una radio que tiene capacidad de tejer una red nacional y donde intentamos que esto sea un ícono amplificador de las necesidades de nuestro pueblo en toda su dimensión, la multiplicidad. ¿Qué significa esto? Es decir, los compañeros sindicalizados, los compañeros ocupados, los vecinos de radio, las noticias comunales, todo, absolutamente todo, que nada se escape. De todas maneras, a rasgos generales nosotros peleamos por el acceso al hábitat, que tiene que ver con la salud, con la educación, con no romper la trama de los barrios, con decirle al Estado y denunciar ante el Estado que los valores reales de construcción, la generación de puestos laborales, el aprendizaje de oficio no está lejos, está en las manos, es voluntad política del Estado desarrollar. Mi nombre es Ana, también miembro de la dirección del MTL. Sí, tenemos en estos momentos funcionando en la ciudad de Buenos Aires 4 comedores. Nosotros peleamos contra la nutricionista que tiene el gobierno de la ciudad, porque para ellos un chiquito con 4 galletitas, una mermelada, un poco de mermelada y un vaso de leche, ya merendó. Hemos cambiado los menús y tratamos de alimentar a la población de la mejor forma posible, que tenga los nutrientes necesarios. Esa es nuestra pelea en cuanto a los comedores. Nosotros propusimos cerrar acuerdo con dueños para que la plata tuviera un mayor provecho, mancomunada de manera colectiva. Nosotros tuvimos como 15 hogares transitorios. Les dijimos que hiciéramos una lista de todos los inmuebles ociosos de la ciudad, que nos dieran esos inmuebles, que nosotros albergábamos la familia, los pintábamos, los refaccionábamos. Además los manteníamos con un fin, ocupado con quien los necesitaba, ya que nosotros decíamos que había muchas casas sin gente y mucha gente sin casas. La postura de proposición, la postura de armar mesas para buscar soluciones, no solo parten desde nosotros, sino que parten desde el comedor de Dana, desde el comedor de Amalia, desde diferentes comedores, en donde la visión de nuestros compañeros como central es la generación de puestos laborales y de poder tributar a construir una sociedad con alegría. Hay que parar con este desmantelamiento. Vamos a seguir peleando por una sociedad más justa, más soberana y sobre todo por la felicidad de los niños. Porque si nosotros permitimos que esto siga avanzando, vamos a estar endeudados culturalmente. Fueron muy importantes tus reflexiones y por supuesto que aprendimos muchísimo. Dale, María Elena. Bueno, vamos a continuar con este ciclo de conferencias. Ya escuchamos la interesante ponencia de María Carla Rodríguez y ahora nos vamos a compartir las experiencias de Marisol Cirano, para nosotros Carmen, gran luchadora, una referente
sumamente importantísima, es coordinadora nacional del Movimiento Territorial de Liberación, el famoso MTL, de Carlos Chile, ¿no? Es secretaria general de la CTA Autónoma Regional Sur, es miembro de la Mesa Nacional de la Federación Nacional Territorial. Es integrante también de la corriente política de izquierda. Carmen, yo tenía un hermoso videíto que por ahora no lo podemos pasar, pero lo podemos intentar, y así que bueno, te doy la palabra para que nos cuentes la experiencia del MTL, lo que ha pasado, incluso nosotros sabemos, no sé cuál es la situación del compañero de Córdoba que estaba detenido, bueno, eh, estamos para escucharte, para escuchar el proceso de trabajo del MTL y de los compas del MTL, y después si podemos pasamos el video. Te doy la palabra entonces, Carmen, gracias. Bueno, María Elena, gracias por esa linda presentación. Intentamos todos los días que los rótulos tengan coherencia con lo que hacemos en los territorios y la tarea que nos hemos dado para que esas acciones puedan contribuir a esa tan esperada liberación de nuestros pueblos, de nuestra clase, ¿verdad? No hay otra que poder sumar a todos los niveles la necesidad de poder avanzar. Bueno, nosotros venimos de una experiencia del 2001, una experiencia muy golpeadora en lo económico, en lo político, en lo social, que le da nacimiento a una cantidad de experiencias que va un poquito más allá de la Argentina, que recorre una América Latina, intentando a través de esta experiencia en las zonas urbanas, en las zonas periurbanas, en las zonas rurales, poder salir a reconstruir una sociedad que venía muy rota, una sociedad que venía desmembrada, una sociedad que venía afectada, nada más ni nada menos, por un sistema que, adecuándose en la historia de los pueblos, que no es nada más ni nada menos que el capitalismo, venía segmentando, venía fracturando, venía profundizándose y demostrándose en una de las crisis civilizatorias más grandes que nosotros consideramos ha tenido la historia. En ese marco, los movimientos sociales que venimos de una historia de lucha, de una historia de clase, nos planteamos cuál era el papel a cumplir en estas sociedades tan golpeadas. Y fundamentalmente reflexionábamos y pensábamos hacia dónde teníamos que ir en este momento histórico para poder construir junto a otros que nacían con las mismas experiencias. En el caso del MTL, veníamos de experiencias de tomas de tierra, de tierras ociosas, de tierras que no eran ocupadas, cuando la demanda en el hábitat, la demanda poblacional era bastante elevada, bastante fuerte, y momentos donde el sistema arrojaba a la gente a la calle, no permitiéndole un acceso integral para resolver su vida. Entonces, los movimientos sociales ingresamos en esta etapa
a intentar sumar propuestas, experiencias. Ya lo decía mi compañera de lucha, Carla Rodríguez, el hábitat y la integralidad del hábitat, y la integralidad del hábitat no mirada desde simplemente una estructura no cementicia, sino que la integralidad mirada desde la ausencia de un Estado que empezaba a profundizar la falta en el aspecto de la salud, en el aspecto de la educación, en el aspecto de todos los accesos integrales, los cuales merecemos los seres humanos en países que deberían tener economías solventes, que deberían tener economías fuertes y que se han visto debilitadas por un proceso enorme de saqueo, por un proceso de extranjerización, por un proceso de una deuda ilegítima y manchada con sangre, a la que los pueblos nos vemos sujetos y que cotidianamente, mientras en la patria se golpea y se cercena a un jubilado, ellos se lo entregan al Fondo Monetario Internacional. Digo, esa dependencia que se vino a profundizar a partir del 2001, y la ausencia del Estado, los movimientos sociales, en la mirada integral de la vida urbana, periurbana, rural, y lo digo de esta manera, porque las mujeres, a partir de 2001 en la Argentina, las mujeres pasamos a cumplir un rol fundamental cargando a nuestros niños en las caderas, en los hombros, para marchar en la toma de las calles, para exigir desde esta manera todos los proyectos que veníamos implementando, en este caso en la Argentina, y tenemos experiencia de compañeras e historias maravillosas en México, en Colombia, en Chile, en el resto de los países. No quiero que nada se me quede afuera, porque la verdad que el rol de las mujeres a partir del 2001 ha sido fundamental en este episodio, en este tramo de la lucha de clase. En ese sentido, nosotros intentamos aportar elementos que tuvieran que ver con un fenómeno que venía arrasando las barriadas, que tiene que ver con nuestra juventud y la apropiación del narcomenudeo de los territorios, por un lado. Terrible, espantoso, porque el sistema empezó con un nivel profundo de desocupación, y nuestros pibes que tuvieron un abandono escolar importante, altísimo, terminaron de la mano del narcomenudeo. Terminaron en las esquinas y, bueno, pasaron de ser la mano de obra barata del gran empresario a ser la mano de obra barata del narcomenudeo, que además viene de la mano del Estado. El narcomenudeo no existe porque simplemente algunos hayan encontrado el negocio. Esto es un negocio histórico que viene de la mano de un sector importante del Estado. Por eso es que es imposible poderlo combatir. María Elena, tú tienes una experiencia viva frente a tus ojos ahí en Rosario, que donde se arrasa con el futuro de la juventud, aunque nosotros decimos que ya no vienen por el futuro. Es mentira que vienen por el futuro. Ellos están viniendo por el presente. Por este presente están viniendo. Y todos los días tenemos desocupados. Los compañeros llegan a sus puestos laborales y se encuentran con los telegramas de desocupación, o llegan y les dicen vaya a su casa, revise su mail, porque ahí lo tiene. Entonces, los movimientos sociales, políticos y sociales
a partir de la experiencia nuestra intentamos contribuir en diferentes aspectos. Uno de esos aspectos, y yo lo nombré en delante, que tiene que ver con el hábitat, a nosotros fuimos uno de los que construimos uno de los barrios bajo la ley 341 que nombraba Carlita, en la capital federal construimos uno de los barrios más grandes. Construimos 326 viviendas. Y digo, y voy a dar 3 ítems importantes. Generamos más de 500 puestos laborales a los compañeros desocupados. Convertimos la experiencia en una escuela de oficios, donde los compañeros pudieron tener acceso, tanto los que sabían como los que venían. Incluimos chicos de programas que el Estado tenía sin familias en hogares y que una vez que cumplían los 18 años no tenían dónde abrazarse, no tenían dónde cobijarse, fueron cobijados en nuestro proyecto. La construcción es un trabajo muy desleal en algún sentido por la diferencia de rango y la diferencia que existe en la accesibilidad. Nosotros se nos ocurrió generar un comedor donde todo el mundo pudiera comer igual, por ejemplo, ¿no? Y además hicimos un barrio hermoso, una belleza. Teníamos las cámaras todos los días pendientes a ver cuándo nos íbamos a ir volando en un avión con la plata, porque ni siquiera se daban el trabajo de poder investigar cuál era el procesamiento que tenía para el desarrollo de ese barrio. Hoy acá, en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, una de las ciudades más ricas de este país, existe nuestro barrio con 326 viviendas, donde los compañeros fueron los que subieron en reclamo en esas históricas marchas del Puente Porredón, en esas históricas marchas a los ministerios, a la CMB, en ese tiempo Comisión Municipal de la Vivienda, y a los diferentes niveles que fuera necesario para poder concretar la experiencia que estábamos viviendo. Y una de las cosas fundamentales tuvo que ver con la incorporación de las compañeras mujeres a este proceso de obras que nosotros realizamos. Pero en ese marco, María Elena, para no ser tan centrista, porque me parece que esta experiencia tienen sentido si son asociadas a otro, acá con mi compañera de lucha, con Anita, que todos los días estamos evaluando y estamos viendo, nosotros entre la experiencia del barrio Rivadavia, entre la experiencia de proyectos de cooperativa, entre la experiencia de construcciones con otros asociados, pudimos aportar en un periodo de más de 4 años, en experiencia propia 326, pero con ayuda un total casi de 1.114 viviendas, a los cuales compañeros cooperativistas, compañeros de otras cooperativas que se veían limitados en su desarrollo por diferentes motivos. Entonces, esto lo hicimos, pero a su vez caminamos el país, a su vez caminamos los territorios, a su vez desarrollamos diferentes experiencias en diferentes lugares que tenían que ver con algo muy importante. Y yo creo que es central para quien se plantea el desarrollo real de una organización política y social, que es construir la columna propia, porque vos podés conseguir leyes, vos podés conseguir proyectos, pero esos son préstamos que el Estado te hace, esas son columnas prestadas, y lo importante en este proceso es que nosotros podamos construir la columna propia que nos permite instalar territorios con poder popular, territorios con empatía, territorios con solidaridad, porque ese es el objetivo. Y no lo podemos atribuir simplemente a este gobierno derechista. Tenemos que
decir que venimos de gobiernos que han sido posibilistas, gobiernos que no han roto con la matriz distributiva de un Estado, que han sido parte de la explotación y de la exposición de nuestra clase, que no ha habido un concepto de romper con los amigos, de romper con los lazos. Entonces, las mujeres, los movimientos sociales, a partir de nuestra influencia en los territorios, nos hemos convertido en esenciales. Somos esenciales porque estos estados en Latinoamérica, me atrevo a decirlo, no hubiesen podido enfrentar los procesos pandémicos ni otros procesos si no hubiese sido con la coparticipación de las organizaciones políticas y sociales. Lo que no podemos permitir y lo que tenemos que rechazar es que nos conviertan en administradores del Estado en el ámbito de la pobreza, ni menos que nos conviertan en la mano de obra barata. Entonces, en ese proceso de desarrollo, con las mujeres, con las diferencias, con nuestros discapacitados, con nuestra defensa irrestricta a nuestros viejos que han sembrado la América de historia y que hoy la respuesta ante ese esfuerzo, ante ese aporte, es romperle la cabeza y reprimirlo todos los miércoles. Ante todo eso, tenemos que tener la capacidad de pensar en la unidad de la clase, pero en una unidad de los territorios, en una unidad no disociada entre el sindicalismo y entre los movimientos sociales. Tenemos que pensar en una unidad que nos permita reconstruir nuestros pueblos, que nos permita reconstruir lo que la clase nos ha venido aportando a través de la historia. Bien lo decía Carla, la semana trágica acá en el histórico barrio que nosotros vivimos, como la Patagonia rebelde, como el Cutralcazo, como los Villazos, como el heroico aporte de los compañeros de la UON, de Villa Constitución y de otros lugares del país. Somos un pueblo lleno de historia, María Elena y compañeros, y tenemos un ADN, y ese ADN no se pierde. Más temprano o más tarde estamos en condiciones de reconstruir a través de los territorios, de las unidades, de las mujeres del campo, de las mujeres rurales, de las mujeres urbanas. Hay que parir una patria que permita darle un horizonte distinto a nuestra Argentina y a nuestra América Latina. Gracias, María Elena. No, muchísimas gracias en nombre de los compas que están acá del CADTM, en nombre de todos los que están escuchando, por tu fuerza, por tu pasión, por tu compromiso. Hemos tenido dos exposiciones, no son exposiciones, porque la exposición es muy formal, dos descripciones de lo que pasa en la Argentina, de la historia de lucha, de la solidaridad, del compromiso, tanto de con lo descrito, con lo relatado, con lo expuesto por Carla y lo tuyo, Carmen, extraordinario. Pido permiso. Bueno, compañeras, un gusto enorme de compartir esta presentación con las dos brillantísimas intervenciones, que en general ustedes y los que lo vean luego por YouTube no, verán que la Argentina no es solo la ofensiva de la ultraderecha, la represión cotidiana del gobierno de Javier Milei, que incluso supone una copia de sus cómplices gobernadores en las provincias, como ha ocurrido en estos días con el secretario general de la CTA Autónoma de Córdoba, que fue apresado. Y por lo tanto, también hay que mirar la experiencia del movimiento popular. El capitalismo es una relación social contradictoria y por lo tanto hay ofensiva del capital, ofensiva de la ultraderecha,
pero también hay dinámica popular de organización y lucha. Y nosotros queríamos mostrar a la Argentina esta parte de la realidad que habitualmente no se muestra, con un protagonismo de las mujeres del movimiento popular que están en el primer nivel. Yo quiero señalar, para entender la Argentina actual con un gobierno de ultraderecha, voy a dar una sola cifra, que es una cifra del Banco Mundial de la década del 60. Argentina, en América del Sur, era el 38% del PBI de América del Sur. Brasil era el 12%, perdón, era el 26%. O sea que Argentina tenía una capacidad de generar riqueza mayor a Brasil, y todos saben lo que Brasil es hoy en la economía sudamericana y mundial. Bueno, Argentina pasó de ser el 38% a ser el año pasado el 14% del PBI sudamericano. Y Brasil pasó del 26% al 51%. Esto muestra claramente que la Argentina, que fue un país de desarrollo capitalista temprano, a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, inició en los años 70, especialmente con la dictadura genocida, un proceso de retroceso económico, social y de transformación del modelo productivo y de desarrollo. Eso es lo que consolida hoy el gobierno de Javier Milei. Javier Milei se asienta en lo heredado por la dictadura militar, en lo que construyó la década del 90 con gobierno peronista y radical, Menem y de la Rúa, y luego potenciado por el gobierno de derecha de Mauricio Macri, el primer presidente que no es de origen radical ni peronista. Y Javier Milei quiere consolidar el proyecto de la dictadura. Piensen que estoy hablando de cambios que han operado en 50 años y que tienen un impacto en el crecimiento de la pobreza, en la flexibilización salarial, laboral, y que explica que el 50% de la población trabajadora de la Argentina esté en situación irregular. Y ese es un dato muy importante que explica la presencia de movimientos sociales, territoriales, tradicionalmente conocidos como piqueteros, pero que construyen esta diversidad, como muestran las compañeras del movimiento de ocupantes e inquilinos o el movimiento territorial Liberación. Argentina en este medio siglo ha sido transformada con un proceso de ofensiva del capital y ahora una ofensiva política de la ultraderecha, en esto que María Elena anticipó de la democracia vetada. Lo que se va constituyendo es cada vez un modelo más autoritario, porque esto funciona con represión. Terrorismo de Estado en la dictadura militar y represión explícita, deliberada, consciente para el movimiento popular, que se ha desplegado con distinta intensidad en este tiempo, y ahora el nivel de agresividad es muy importante. Esta situación de transformación de la Argentina ha tenido un elemento de origen que continúa hasta hoy, que es muy grave, que es el tema del endeudamiento externo. La deuda ha sido un mecanismo de profundización de la dependencia y subordinación de la Argentina al capital transnacional financiero, que actúa como cabeza de lanza del capital ficticio, esta perspectiva de anticipar la apropiación de plusvalía antes de que se genere, y por supuesto de los organismos financieros internacionales. Bueno, el Fondo Monetario Internacional ha sido clave en esta historia. Pensemos que en el año 2018 le entregó de manera ilegal un préstamo que calificamos de odioso de 45.000 millones de dólares, constituyendo a la Argentina, país que no está en guerra, en el principal deudor del Fondo Monetario Internacional. El que le sigue, el segundo endeudado, es Ucrania. Por eso menciono, Argentina no tiene la misma situación de Ucrania, y es el primer país de deuda con el Fondo Monetario. Una deuda que se agrandó este año en el gobierno de Javier Milei con 20.000 millones de dólares más. Tanto el crédito del 2018 como el actual
ocurren bajo la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Y claro, esto de la democracia vetada no solo acontece en la Argentina, sino también en Estados Unidos, que es mostrado como una democracia ejemplar y que asocia capitalismo con la democracia liberal burguesa. Bueno, dos comentarios en este sentido. La justicia estadounidense acaba de rechazar la aplicación de aranceles por Estados Unidos, que es una acción indebida. Y en la Argentina se acaba de pronunciar la justicia argentina exigiendo al gobierno nacional que presente los antecedentes de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, porque la justicia argentina considera que no se ha tomado préstamo con el Fondo Monetario Internacional a derecho. No se circunscribe a la lógica constitucional legal de la Argentina. Por eso nosotros insistimos desde ATAC KDTM que se trata de una deuda odiosa. Los niveles de deuda de la Argentina, la deuda pública de la Argentina hoy está en 447.000 millones de dólares, de los cuales casi el 60% es en divisas y el resto es en moneda nacional. El gobierno de Javier Milei está endeudando a la Argentina en divisas y en moneda nacional. En el último año de gestión se han incorporado 100.000 millones de dólares que la verdad hoy la deuda en divisas representa algo así como el 60% porque, bueno, hay una contención deliberada del tipo de cambio. Si el tipo de cambio se adecuara sobre la base de una devaluación, bueno, la participación de la deuda en divisas sería mucho mayor. La deuda es el mecanismo económico para profundizar la dependencia, la subordinación de la Argentina a la lógica de los grandes capitales, de los organismos internacionales, y claro, hay una política exterior del gobierno actual de la Argentina que empata con todas las decisiones globales de la política exterior estadounidense, a tal punto que Argentina, junto con Estados Unidos, son el sustento político global del gobierno de Israel, propiciando hoy el genocidio en Palestina. Por eso es tremendamente importante que nosotros difundamos el carácter reaccionario y antipopular del gobierno de Javier Milei. Señalemos que un tema importantísimo en la Argentina es el tema de las alternativas, o si se quiere, de la alternativa política. Tanto Carla como Carmen han dado cuenta de una faceta muy importante de la unidad popular construyendo resistencia a la política de Javier Milei. Carmen recién hablaba de que todos los miércoles el movimiento de jubilados da batalla en las principales ciudades de la Argentina, denunciando la política genocida de ajuste contra jubiladas y jubilados, que es uno de los principales rubros del achicamiento del gasto público en la Argentina, y que se contesta con a brutal represión, a tal punto que tenemos un fotógrafo que está internado en terapia intensiva por una granada que le impactó en la cabeza y tiene daños muy importantes. No es muy distinto, salvando distancias, de lo que representa Gaza. Hoy leíamos el dato de que en Gaza hay más periodistas muertos que en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual un periodo que estamos viviendo de agresión a la democracia burguesa, tal como la conocemos, pero es producto de esta reestructuración económico-social que se asienta en la precariedad de los trabajadores, de las trabajadoras. Y por eso es necesario pensar en términos alternativos en la cotidianeidad. Las compañeras explicaban cómo el MOI, el MTL, como parte de otros agrupamientos en nuestro país
y en América Latina, el Caribe y en el mundo, son parte de la construcción de un movimiento popular que va en contra del orden capitalista, en contra del imperialismo, del colonialismo, del racismo, de toda forma de discriminación. Y claro, eso supone una lucha cotidiana, una movilización recurrente, pero que tiene que sintetizarse en el plano de la política. Y en ese sentido, decirles que así como hace medio siglo que inició un proceso de reestructuración regresiva del capitalismo en la Argentina, lo que hay es cambios políticos muy importantes. Bueno, el gobierno de Javier Milei viene desarrollándose como un partido que viene absorbiendo a toda la derecha que actúa en el régimen político en la Argentina, acaba de absorber al macrismo de cara a las elecciones que se están sucediendo en la Argentina, elección de medio tiempo en octubre, y por lo tanto representa una derecha organizada en partido para disputar legalmente la representación institucional en la Argentina, intentando un cambio profundo del modelo productivo y de desarrollo. Argentina se caracterizó por un capitalismo temprano, decía, a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, asentado en la industrialización. Bueno, el proyecto Milei es no a la industrialización orientada al mercado interno y por lo tanto abrir el capitalismo argentino a la inversión externa orientada en la explotación de bienes comunes, el agro, la tierra, en ese marco la soja, por supuesto, a la mega minería a cielo abierto, a los hidrocarburos, todo asociado al papel de unas finanzas vinculadas a la especulación y a la extranjerización del sistema financiero argentino. Bueno, ese es el proceso de reestructuración que se empezó hace 50 años y que ahora tiene un nivel muy fuerte de desarrollo. Esta semana ha sido muy importante la exposición del gobierno a casos de corrupción vinculados al tema de la salud. Pero la verdad que no es algo nuevo. Todo este año 2025 está atravesado por casos de corrupción. Uno de ellos, la promoción de un activo, una moneda digital, Libra, empujada, difundida por el presidente Milei, que es una estafa multimillonaria con acciones judiciales en el país y en el exterior, y recientemente denuncias de vínculos de la política pública de salud con el caso del fentanilo contaminado que supuso 100 muertes. Todo eso es corrupción. Y ahora se ventila un caso de corrupción que está asociado directamente a la participación de principales funcionarios del gobierno nacional, la secretaria de la presidencia, que es la hermana del presidente, el propio presidente, y eso está marcando cierta inestabilidad política. Pero hay que señalar que no es nueva la corrupción de los gobiernos en Argentina ni en el mundo, y que lamentablemente la corrupción no supone la finalización de los proyectos políticos y sus programas estratégicos de reaccionaria transformación. Por eso, lo principal tiene que venir y partir de la resistencia popular, del reagrupamiento del movimiento popular, que en la Argentina se expresa en un poderoso y amplísimo movimiento de mujeres, de feminismos populares, de unas luchas ambientalistas muy importante que vinculan al movimiento popular con una perspectiva de desarrollos productivos alternativos, un movimiento obrero que está en proceso de reagrupación, como se decía recién, no solo aquellos que están ocupados y bajo condiciones de seguridad social que son minoritarios, sino hoy la necesidad de la unidad de las trabajadoras y los trabajadores que no están bajo convenios colectivos, bajo condiciones de seguridad social, y articularse en un bloque, en un frente de trabajadoras y trabajadores del campo, de la ciudad,
que puedan desarrollar una densidad sociopolítica que construya alternativa. Y en ese plano me permito decir y difundir que quizás una de las novedades de la Argentina, con este reagrupamiento de la derecha y crisis que hay en la representación tradicional del peronismo, que es la fuerza opositora institucional más importante, se da un hecho que la izquierda con representación política en la Argentina ha abierto sus listas a compañeras y compañeros de agrupaciones de izquierda que no participan de la tradición histórica de la izquierda con representación institucional. Y en ese sentido comentarles que la compañera Carla Rodríguez, que inició esta conferencia, va a ser candidata a diputada en la ciudad de Buenos Aires, representando a la corriente política de izquierda, que es parte de Vientos del Pueblo, un agrupamiento de unas 8 organizaciones de izquierda que vienen trabajando en conjunto una iniciativa de poder popular en la ciudad de Buenos Aires y en varios distritos del país, intentando ampliar la unidad izquierda. Un tema que es tremendamente necesario porque creo que la alternativa tiene que ser unidad izquierda contra el capitalismo, contra el imperialismo, contra el colonialismo, porque sin generar entusiasmo y capacidad de agrupamiento para una política realmente alternativa a lo que devuelve el capitalismo de esta época, que es el genocidio en Gaza, que es la militarización del mundo, es el crecimiento del gasto militar, el crecimiento de la especulación sustentado en el endeudamiento deliberado de los estados, no solo de estados como la Argentina, sino de los principales estados del capitalismo mundial. La principal deuda externa es la de Estados Unidos. Por eso la propuesta a levantar y a desarrollar y a difundir es que en la Argentina no solo hay iniciativa política de la ultraderecha, del gobierno de Milei, sino que también están nuestras mujeres, nuestros jóvenes, nuestros viejos, el movimiento popular en la Argentina, desarrollando resistencia e intentando construir poder popular como alternativa a la ofensiva del capital y de la ultraderecha. Hasta ahí. Muchísimas gracias, Julio, excelente también. Yo creo que es todo lo que hemos compartido hoy nos ha ayudado muchísimo a tener esa visión que nos propusimos de la realidad en Argentina. No sé, alguien me avisó que Eric quería hablar. ¿Es así, Eric? Eric Toussaint. Perdón, Eric, porque me escribió Verónica. No, 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 Ah, no, he bueno, escuchado todo con bueno, ¿qué les pareció desde allí? mucho Ya que interés, muy bien, pero no he pedido la palabra. Me pareció muy bien las tres comunicaciones. Bueno, gracias, Eric. Bueno, vamos a ir terminando, salvo que estamos. De un proyecto que inició hace 50 años, ¿sí? La figura de Milei, pues es como la representación de ese proyecto, que si lo asociamos con lo que decía Julio, hace 50 años, pues ese proyecto no solamente era para la Argentina, sino para América Latina. ¿Qué impacto tiene esa figura y esa consolidación de ese plan para el resto de los países como Colombia y que estamos en el continente? Y dado el contexto y lo que está sucediendo en otros países como Bolivia, Perú, ¿sí? Chile, que vienen de gobiernos que se denominan o han denominado progresistas, pero que se viene haciendo o viene un cambio en esos gobiernos. ¿Qué papel juega Milei y cómo afecta al resto del continente, América Latina y el Caribe, esa consolidación de ese proyecto? Esa sería mi pregunta, si alguien me la puede responder. Y Carlos de Chile que levantó la mano. Carlos, ¿tiene abierto el micrófono? No escribió nada en el chat. Adelante, Carlos.
Ya se reactivó tu micrófono. No, perdón, Sí, sí. levanté la mano, sí, porque en realidad quería incorporar a todo esto que magistralmente expresa Julio, digamos, un fenómeno, digamos, que en el cual desde los territorios luchamos todos los días, que tiene que ver con no naturalizar. Hay una tendencia a que todo se naturalice. Es natural la corrupción, es natural la entrega, es natural la desafección, es natural todo. Es natural que le rompan la cabeza a alguien, es natural la represión, digamos, y no es natural. Volvimos a los problemas de los conflictos de baja intensidad, volvimos a problemas muy serios, volvimos a un tipo de dictadura de cielo abierto, que es distinta. Entonces, digo, esto de la tendencia a querer que naturalicemos cosas, que es una tarea con la cual tenemos que luchar cotidianamente. Y lo otro, que pido disculpas, pero que yo lo tenía pensado en la intervención, es que nosotros como FENAC hemos protagonizado una lucha nacional con acciones en todo el país. Y en la mayoría de los lugares nos han reprimido, hemos tomado ruta, hemos tomado dependencia, y en el caso de Córdoba nos han detenido, pero es alevoso. Y yo ¿por qué lo quiero plantear? ¿Por qué lo quiero plantear? Porque a los compañeros los hicieron entrar a la dependencia de Córdoba diciéndole que les daban una reunión. Y cuando ingresaron adentro fueron esposados y puestos ante la justicia, una justicia que nosotros sabemos hoy en este gobierno a quién responde. Entonces, digamos, nos llevaron 15 compañeros detenidos, nuestra secretaria junta de la FENAC y el secretario de ATE, el compañero Giuliani. Han liberado a todos los compañeros, pero al compañero de ATE ha quedado detenido. Y nosotros queremos decir en todos los lugares donde podemos decir que responsabilizamos al gobierno de Córdoba, porque sabemos que el compañero fue maltratado, que el compañero fue golpeado, de cualquier cosa que al compañero le pueda pasar, porque hoy lo estaban trasladando a un centro penitenciario. No les cierra la ecuación. No les cierra la ecuación de poder gobernar si no es con represión. Por ende, por la situación de Milagro y por la situación de muchos compañeros más que siguen detenidos por tener propuestas alternativas y por pelearle a este sistema, pedimos la liberación de nuestros presos políticos. Gracias, María Elena, disculpa. No, por favor, gracias a vos por recordar, muy importante. Hay que responder la pregunta del compañero John y no sé Sí, si esperamos si me permitís, María Elena, Sí, cómo no. me parece que es muy interesante la pregunta que hace John y señalar que Milei se autoasume como un líder de la ultraderecha mundial. Y yo creo que no hay que subestimar ese papel. Acá en la Argentina se comenta que Milei ha viajado más por el mundo que por la geografía argentina. Tiene más viajes al exterior, especialmente a Estados Unidos y Europa, que acá en la Argentina. Y eso es importante, yo digo, no hay que subestimarlo, porque hay que recordar que el neoliberalismo no existía hasta que se ensayó en Chile. Y en Chile, bajo dictadura genocida, es que von Hayek o Milton Friedman aplicaron las políticas económicas de la escuela austríaca, de la escuela monetarista, y se transformó en un modelo de política económica generalizado con Margaret Thatcher y con Reagan en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Por lo tanto, no hay que sorprenderse que el mejor amigo político de Donald Trump sea Javier Milei. Y eso intenta replicarse en toda América Latina y en el Caribe, y por eso creo que esta internacional de la ultraderecha trabaja para desestabilizar cualquier intento, por muy limitado que sea, de expresar una política de autonomía o soberana. Y si ustedes quieren ver en esto que digo la situación de Brasil, bueno, hay que verlo así. Por eso
Donald Trump se adhiere brutalmente en solidaridad con Bolsonaro, en prisión domiciliaria, pero intentando que no continúe el gobierno de Lula, más allá de cualquier observación crítica que podamos hacer a lo que acontece en Brasil. Del mismo modo ocurre con Chile, que estamos en un proceso de renovación electoral para el año que viene, y la intención es que asuma un referente de la ultraderecha chilena, mucho más allá incluso que el legado que deja el pinochetismo en Chile. Y Colombia, creo, que por ahí viene la pregunta de John, bueno, está en un proceso de renovación presidencial y también ahí peligra cualquier tipo de posibilidad crítica a la política. Digo esto porque hay que darse cuenta y entender que hoy en las puertas de Venezuela están buques, submarinos, la amenaza directa militar del imperialismo estadounidense que muchos subestiman. Y dicen, bueno, es solamente un elemento de presión. Sí, es un elemento de presión, pero está ahí. Incluso así como las armas de destrucción masiva fueron mentiras en su momento para intervenir en países, bueno, hoy también se utiliza el tema de los cárteles cuando hay información muy fuerte de que los cárteles de la droga salen desde Colombia hacia el Pacífico, que es marginal lo que desde Venezuela puede salir, con origen en Colombia, vía Venezuela y de Venezuela por el Pacífico hacia Europa o Estados Unidos. Y por lo tanto son parte de la iniciativa política ideológica del imperialismo, afectando cualquier gobierno. Y yo quiero insistir en esto, pensemos lo que pensemos de Brasil, de Chile, de Colombia o de Venezuela, es una iniciativa política del imperialismo. Y Javier Milei está siendo hoy la punta de lanza de esa estrategia de ofensiva imperialista y por eso es muy peligroso. Nosotros somos conscientes que nuestra lucha no es solo por nuestros derechos, nuestra lógica reivindicativa, sino que también es preventiva sobre lo que acontece en América Latina. Muchos creíamos que era imposible que desembarcara un Bolsonaro en el gobierno de Brasil y llegó. Muchos decían imposible que Milei llegue a la Argentina y llegó. Y muchos decían que no iba a durar 6 meses, luego que no iba a durar un año. Ahora está discutiendo la elección de medio término. Yo anticipaba que no alcanza con que haya corrupción evidente para que no tenga impacto electoral. Y obviamente ojalá avancen las alternativas de izquierda que estamos protagonizando, pero la realidad es que Javier Milei se propone no solo ganar el medio término, sino continuar 2 periodos. Estamos hablando ya del 2027. Las estrategias del poder son planificadas, deliberadas y afectan los intereses y derechos de las trabajadoras y los trabajadores en cada país y en todo el mundo. Por eso lo que necesitamos es reconstruir alternativas. Y en ese sentido, decir que KDTM, AINA, es una articulación regional que pretende ser parte, junto con otras redes, de construir un internacionalismo solidario popular para confrontar con esta ofensiva del capital y de las ultraderechas. María Elena, muchas Gracias, gracias. Julio. Gracias, Julio. Yo Muy levanté la mano, importante. María Elena. No lo vi, perdón. Sí, yo levanté la mano porque me interesa con relación a la pregunta de John y a la reflexión que creo que muy acertadamente hace Julio, tratar de opinar un poco para procurar que ampliemos el espectro del análisis. Hablo de todos los que participamos en estos espacios, no necesariamente de quien hace la exposición, porque cuando se trata de hacer una conferencia, de abordar esta situación, pues es bastante complejo llegar e incorporar todas las aristas. Pero mi opinión va como en el siguiente sentido. Trataré de ser claro, no sé si lo logro. Y No es, sé, desde hace manda acá. bastantes años, sobre todo desde hace aproximadamente 33 años, que es la década de los años 90,
cuando todos mirábamos con mucho resquemor la imposición de la globalización que hoy conocemos, que empezó como una simple apertura económica en cada uno de nuestros países de la periferia, de pronto no percibimos la magnitud de lo que se procuraba hacer por parte del G7 y de todo el bloque imperial de poder económico, militar y político. Y paso a paso han ido avanzando. Por eso en una primera fase, después de la posguerra, después de la Guerra Fría, que continúa este periodo después del 90, los pueblos, entre comillas lo digo, porque fueron sus gobernantes corruptos y algunos miopes, porque no fue por corruptos, sino por miopes, empezaron a aceptar que se podía vivir en medio de un capitalismo humano, un capitalismo incluyente, un capitalismo que incorporara la solución a los problemas básicos de la población, que en menos de 5 años, hacia 1995, antes de empezar este siglo, empezamos a ver que eso era falso. No fueron capaces de solucionar los problemas básicos de la humanidad. Por eso el problema, la situación con lo de las Torres Gemelas, porque se empezó a consolidar en todo el mundo un bloque de oposición a ese modelo neoliberal y globalizador que hizo que sucediera lo de las Torres Gemelas para separar al mundo otra vez en dos bloques, pero ya no el imperial y los dominados, sino los del eje del bien y los del eje del mal, que fue así como desde el punto de vista en el imaginario de la población más despolitizada, cualquiera que hablara de izquierda, cualquiera que hablara de revolución, cualquiera que hablara de resistencia, era del eje del mal. Eso es malevo, eso no le sirve a la humanidad. Y creo que por el analfabetismo político que afecta a los pueblos, pues sencillamente ha sido aceptado en términos generales por la población. Y luego, después del año 2003, 2000, 2001, vienen ya con otra fase de esa avanzada que hoy nos tiene en casi que una invasión neofascista a nivel global. Empiezan con lo que sucedió a finales del siglo XX, con las invasiones, y se da lo de Irak, y se da todo el resto de lo que ha venido sucediendo. Ahora colocan los buques frente a Venezuela, haciendo creer que es para controlar el narcotráfico. Y esto va de la mano con otros dos elementos muy importantes que siempre lo incorporamos, pero parece que de manera aislada, como es, como es el recetario neoliberal, que es en lo económico, por un lado, y por otro, lo que ha venido siendo el tema de la lucha de clases, que también viene desapareciendo del imaginario de la población. Entonces, eso que viene sucediendo ahora, particularmente desde hace 3 semanas, que vienen cercando a América Latina, tiene un propósito imperial y neofascista de invadir al mundo y de que no haya resistencia alguna. Y lo mismo viene sucediendo en Europa y en otros países, en donde los países de ultraderecha ya no tienen ningún temor en ejercer toda la fuerza salvaje y criminal por los cuerpos policiales oficiales de los estados en contra de cualquiera que se oponga o trate de resistir a cualquier política a cualquier política imperial, a cualquier política regresiva. Y cuando se trata de hacer resistencia, todo el mundo hoy es terrorista. Me parece que es una gran avanzada que ha tenido el neofascismo, y que me parece que es muy bien que algunos sectores de la población a nivel mundial estén tratando de organizar como el análisis más profundo de esta situación que involucra ese neofascismo. Ya también la judicialización en la primera década de este siglo de todos los gobiernos progresistas, el encarcelamiento, y eso va a continuar profundizándose, el asesinato de algunos de ellos, y por eso no es ajeno lo que viene pasando con Milei en El Salvador y otros personajillos de estos que como que legitiman en el imaginario de algunos la represión y la criminalización de la protesta social y de todo esto. Por ello, independientemente de que haya gobiernos como el de Colombia, que es un gobierno progresista, me parece que
hay que mirarlo con mucho cuidado y tendremos entonces que hacer una lectura muy tranquila, pero de avanzada, ahí sí hacia el futuro, porque ahora, pues decíamos que es ahora en el presente y creo que tenemos razón, pero también se está pensando en un futuro en el que todos estemos avasallados y no haya ninguna resistencia. Dejo por ahí la reflexión. Bueno, compañeros, vamos a ir terminando este encuentro, digamos, este Vero pidió la ciclo. palabra. ¿Cómo? Para ir cerrando, Vero pidió la palabra. ¿Quién cierra? ¿Vero? No, ella simplemente levantó la mano para hacer alguna opinión. Bueno, antes de perdón, no cerrar. la vi. Vero. No levanté la mano. No, ya estamos cerrando. La tenía levantada, qué pena. Dale, María Elena. Bueno, agradecer por este encuentro realmente, por este compartir, agradecer a nuestras compas de Puso el Argentina, pulgarcito, luchadoras, José Luis, agradecer a puso el Julio. pulgar Se arriba. escuchan dos veces, otra voz. ¿Hay alguien que quiere hablar? No, creo que no. Y bueno, expresar también que desde Argentina va toda nuestra solidaridad con Venezuela. La paz en América Latina y el Caribe es fundamental. Y también en este momento estamos movilizando en distintas ciudades de Argentina y también nos movilizamos una vez más contra el genocidio del pueblo palestino. Exigimos a todos los gobiernos la ruptura de relaciones con Israel ante la decisión de ocupación total de Gaza. No hay más tiempo. Los estados deben tomar un posicionamiento determinante y aplicar sanciones. No alcanza con el repudio. Y también acompañamos a la flotilla que está saliendo mañana, Sumud, que estará partiendo hacia Gaza mañana domingo 31 en un intento de romper el bloqueo impuesto por Israel. Entonces hoy marchamos también con los colores de Palestina y decimos también, fuera Mekorot, de la Argentina y de Palestina, por una Palestina libre desde el río hasta el mar, y bueno, junto a ellos también. Así que nos despedimos, les agradecemos habernos acompañado, esperamos que todos estos debates durante el transcurso de esta hora, creo que ya fueron casi 2 horas, haya sido, despierte más debates, más participación, camino a ese proceso de transformación tan urgente y necesario que necesitamos, del que necesitamos ser parte. Los esperamos en el próximo encuentro, y yo me iba a despedir con un tema, pero no sé si lo podrán poner, un tema de Mercedes Sosa, pero no sé si lo han podido poner. Ya mismo lo intento, compañera. Un fuerte abrazo a todas, a todos, en cada rincón de nuestro continente y más allá, y seguimos en la lucha. Y hasta la victoria siempre venceremos, como decían ahorita. Gracias. No, gracias a María Elena. ustedes. Gracias, Chao, gracias. Lástima que no Muchas escucharon gracias. el tema que había elegido para despedirme de ustedes. Forza, raza. Ah.